Buenas tardes, tengan todos. Gracias por aceptar la invitación de la Universidad Tecnológica de Bolívar al conversatorio Presente y Futuro de la UTB. Con esta actividad, damos inicio a la conmemoración de los 50 años de la UTB. En la tarde de hoy, nos acompañan el señor rector de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Alberto Roa Varelo, y el vicerrector académico, el señor Daniel Toro González. Alberto Roa Varelo es un destacado académico e investigador dedicado a la educación superior con amplia experiencia en gestión educativa. Es profesional en filosofía y letras y magíster en investigación y desarrollo educativo y social. Ha sido par evaluador nacional e internacional para procesos de acreditación institucional, miembro del Consejo Nacional de Acreditación, del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación con Ciencias y de la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología de la región Caribe colombiana. Es rector de la Universidad Tecnológica de Bolívar desde el año 2018. Daniel Toro González es economista de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Ha sido profesor, director de programa, decano y actualmente ocupa el cargo de vicerrector académico. Hizo parte también del programa de formación avanzada de la UTB. Ha sido profesor invitado en otras universidades nacionales e internacionales y becario Fulbright. Ahora cedo la palabra al vicerrector académico, quien dará inicio al conversatorio. Hola Irina, muchísimas gracias y bienvenidos todos, bienvenido señor rector a esta charla, a esta conversación que tendremos esta tarde de hoy para dar inicio a la celebración de los 50 años de esta universidad. Daniel, muchas gracias. Y quiero, en primer lugar, darle un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en este momento, los estudiantes, los profesores de la UTB, los funcionarios de nuestra universidad, por supuesto nuestros miembros corporados y en general los gremios de la ciudad, líderes empresariales de la ciudad de Cartagena, colegas de otras instituciones de la región y del país, muchas personas cercanas a la UTB, lo que llamamos toda nuestra comunidad. He recibido muchas manifestaciones hoy de orgullo, de felicitación, que la verdad nos complacen muchísimo. Y el hecho de que estén con nosotros, de verdad que es muy especial y queremos reconocerlo y agradecerlo. Bueno, yo creo que para iniciar esta charla o esta conversación sobre la universidad, además de literalmente sentirnos, más que sentirnos en casa y estar en casa, de igual manera nos sentiríamos si tuviéramos la posibilidad de estar en las instalaciones de la UTB, que ojalá pronto podamos hacerlo, pues es para celebrar un momento muy importante como institución. Hace 50 años, en los años 60, fueron unos años interesantes, por llamarlo de alguna manera, por darles algún calificativo, convulsos, Guerra Fría, muchos acontecimientos internacionales, muchos acontecimientos nacionales también, sobre todo con respecto a educación superior, muchas de la creación de la institucionalidad que rodea la educación superior se dio en los años 60, ASCUN, el ICETEX, el MEN, muchas de estas instituciones. Y entre ese momento y hoy, de alguna manera, entre nuestro primer rector, Eduardo Lemaitre Román, y Alberto Roa, pues han pasado muchos estudiantes por las aulas de la universidad y es mucho los aportes que ha hecho la universidad. En ese sentido, ¿cuáles cree usted, rector, que han sido los elementos a resaltar
de la historia de la universidad en estos 50 años? Y qué buena esa pregunta tuya, Daniel, porque los aniversarios, así como los cumpleaños de la vida de todos nosotros, pues no son más que oportunidades para pensar en poco historia, para pensar en lo que somos, para pensar en cómo hemos llegado a ser lo que somos y en últimas también para saber cómo orientarnos de aquí en adelante. Son momentos reflexivos, obviamente alegres, de conmemoración, pero también momentos de inflexión y de reflexión, de discusión sobre el futuro. No sé si creo que nos quedamos sin... Tienen una manera de ser, una manera de cumplir su misión. Algunos dicen, para usar la palabra griega, un ethos. Otros usan la metáfora, tienen como un ADN particular. La UTB, por supuesto, evidentemente tiene unos rasgos característicos que la hacen distinta a cualquier universidad del país y del mundo. Yo quisiera mencionarte, para empezar esto, al menos 3 rasgos que yo veo diferenciales que se han consolidado en estos 50 años. Uno primero es que siento que esta universidad, como pocas, es un patrimonio de su ciudad y de su región. La UTB es un patrimonio de Cartagena. Esto no es una declaración mía, esto se percibe cuando uno habla con los dirigentes empresariales, cuando uno habla con el sector público, cuando uno habla con los egresados, con los gremios. Lo percibí yo cuando llegué hace un poco más de 2 años a Cartagena. Es algo como si fuera, la gente siente que la UTB es de todos. La UTB no tiene dueños, pero es como si todos fuéramos los dueños. Y todo el mundo se siente por eso autorizado a, por un lado, expresar su orgullo, pero por otro lado, expresar demandas, solicitudes y visiones. Esto tiene muchas cosas positivas y, por supuesto, constituye una gran responsabilidad. Es decir, esta es una institución que se debe a su entorno local y regional y que de alguna manera se legitima respondiendo a ese entorno y aportándole. Eso es evidente. Por eso yo la he llamado, la UTB es como un tesoro de ciudad. Un segundo rasgo que yo he visto en esta institución, que tiene que ver con lo que se ha consolidado en estos 50 años, tiene que ver con sus egresados y con la formación profesional. Fíjate, cuando yo llegué hace un par de años, una de las primeras actividades fue visitar a varias empresas importantes de la ciudad de Cartagena. Fue muy grata la sorpresa de encontrar que en todas ellas había un grupo significativo de egresados de la UTB. Todos manifestando su orgullo de estar donde estaban y su orgullo por su alma mater. Y muchos en cargos gerenciales, muchos en cargos de toma de decisiones, muchos muy bien posicionados. Yo creo que eso también es algo reconocido, no solo en Cartagena, también por quienes nos han evaluado, también por el observatorio laboral que tiene el Ministerio de Educación, que hace indicadores de empleabilidad y de ingresos salariales, etc. Hay una gran fortaleza ahí en la formación profesional, que es una formación a todas luces transformadora. Y si uno ve el papel que están cumpliendo los egresados y en el papel que cumplen precisamente ellos en la ciudad. Esto, a pesar
de que es una universidad que hace investigación, cumple otras funciones sustantivas. Esta de la formación y de la transformación profesional definitivamente es un rasgo, es un sello muy destacado en la UTB. Y un último rasgo que he visto en esta historia de 50 años, de muchos que quisiera resaltar ahora, es la manera como se hace investigación en la UTB. La investigación que veo que se ha desarrollado en los grupos de investigación, en sus profesores, que entre otras cada vez hay una comunidad académica de profesores más capacitados con títulos doctorales, precisamente por un programa muy interesante que de pronto comentamos más adelante, que es ese programa de formación profesoral del que tú hiciste parte. Esta investigación que hacen los profesores es muy aplicada a los problemas del entorno. Es una investigación que trata de resolver asuntos relevantes de la problemática social, de la problemática económica, productiva del entorno. Por eso los estudios sobre movilidad urbana, por eso los estudios sobre cuestiones ambientales y sostenibilidad, o sobre planificación y ordenamiento territorial, o sobre movilidad acuática. Qué bonito ese proyecto que está impulsando la universidad sobre cómo usar los canales y lagunas de Cartagena para también como para integrarlos a su sistema de movilidad y con embarcaciones sostenibles que usan en gran medida energía solar. Entonces, ese es un ejemplo de cómo las cosas que investigan los profesores tienen mucho que ver con lo que está pasando en la ciudad, con lo que está pasando en la región y con la forma como nosotros creemos que se puede aportar a ese entorno. Entonces, yo diría, de los muchos, destaco estos tres. Un patrimonio de ciudad con gran fortaleza en la formación de profesionales que cumplen un gran papel y con una tarea de investigación muy conectada con las cosas que están pasando en el entorno. Eso yo lo veo como parte del ethos, y podemos hablar de más elementos de ese ethos de nuestra querida UTB. Y muy interesante, digamos, porque por supuesto que estos elementos que mencionas están muy relacionados con la naturaleza de la institución. El elemento tecnológico, por ejemplo, o los elementos que componen esa vocación innata de cercanía al sector empresarial, por ejemplo, y social de la ciudad, porque también la universidad ha mostrado digamos, unas fortalezas en esto, sobre todo en épocas más recientes. Esos elementos son muy consistentes con esto que tú señalas, pero desde el punto de vista más personal, si se quiere, más de Alberto Roa a la llegada de la universidad, ¿qué significa para usted la universidad? Esa llegada hace ya unos años, con una experiencia muy importante en el sector educativo, y a la luz de lo que de alguna manera está resaltado en esa historia y que también ya nos has hecho énfasis, ¿qué ha significado la universidad para Alberto Roa? Pues tengo que decir que una gran satisfacción y un gran reto personal. Es también una oportunidad muy bonita de vida, debo decirlo, Daniel, para mí. Yo le he dedicado toda la vida, como tú lo dices, a la educación superior. En temas de gestión, fui muchísimos años vicerrector académico de una institución, pero también en temas de estudio y análisis. O sea, investigué muchas cosas que tienen que ver con las universidades y participé en escenarios de política pública universitaria muchísimo, entre otras en la creación de la acreditación en Colombia y en su propio consejo de acreditación. He estado visitando universidades de muchas partes del mundo, incluso evaluándolas.
he pertenecido a grupos de gente que piensa la universidad como un fenómeno social. Muchos años en esa reflexión, y de repente me dan la oportunidad de dirigir una institución tan especial, tan bonita, y siento que es por primera vez que tengo sobre mis hombros esa gran responsabilidad. Eso es una oportunidad de vida única, que llevando ya 2 años aquí, pues por supuesto no me arrepiento en lo más mínimo de haber aceptado el reto. En particular... Con todo y rector, qué pena la interpelación, con todo y COVID. Con todo y los problemas que se nos han presentado, a uno no lo nombran rector de una universidad siempre para disfrutar las mieles del poder ni nada de esas cosas. Es para ponerle el pecho a las dificultades, para mostrar caminos, para construir equipo, para pensar escenarios futuros, para trabajar en la cotidianidad con rigor, para crear culturas, para transformar personas. Eso creo yo. Y eso ha sido muy satisfactorio. He encontrado un grupo humano maravilloso. He encontrado una ciudad muy necesitada, con una crisis muy grande atrás, con un gran potencial, además bellísima y significativa para el país, pero también con dificultades institucionales, con crisis políticas y sociales, con pobrezas, con vulnerabilidades. Y ahí la UTB tiene un gran papel. He sentido esto como un gran reto. En particular, me han recibido muy bien. Entonces, esto ha sido, la verdad, una cosa muy bonita para mí, que termino con esto, que es lo más importante, que me ha hecho aprender mucho. Cualquiera estaría pensando, es que este tipo ya tiene bastante experiencia y viene aquí a ver cómo la pone en juego. No, he venido también, como venimos todos a las universidades, a aprender con los estudiantes, con los profesores, con los empresarios, y eso abre mentes, abre caminos y genera una actitud que todos tenemos ahí, que es estar estudiando más lo que nos pasa, pensando el futuro, aprendiendo todos los días. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos ahí en la UTB. Y ese significado, digamos, esa lectura que usted hace de la universidad, pues por supuesto va permeada por algo que intencionalmente la universidad ha venido construyendo desde hace mucho tiempo, que es, y en algo que seguimos trabajando, incluso por orientaciones de la misma rectoría, que es en el fortalecimiento del sello institucional. Y en ese sentido, pues la universidad lleva todas estas décadas tratando de definir, de reformar, de ajustar, porque es algo dinámico además, es algo que tiene que responder a un contexto y los contextos van cambiando, y en ese sentido, ¿cuál es, digamos, qué resaltaría Alberto Roa o qué resaltarías de ese sello o perfil de la universidad, de lo que ha venido construyendo la institución en estos 50 años de vida? Sí, hay muchos elementos, además de los 3 que mencioné en la primera pregunta. Uno que está en el nombre, la tecnología, el uso de tecnología, las experiencias en tecnología, incluso para hacer universidad con apoyo de tecnologías. Y eso afortunadamente nos ayudó mucho en este momento de pandemia. Esas experiencias, esa cultura, esas herramientas ayudaron muchísimo. Sin ellas, la UTB no hubiera podido salir adelante con esa maravillosa estrategia que se llama DORRETIC, docencia remota basada en tecnologías de la información y la comunicación. Pero hay un ambiente en los profesores, en la enseñanza, de aprecio por la tecnología, a sabiendas que es un medio, pero que es un medio importantísimo el día de hoy. Entonces, ese uso de tecnología es un rasgo de la UTB vinculado con otro que es el tema de innovación. El patio como una unidad creativa que aporta a las empresas, que aporta a la formación, que hace consultorías y asesorías, que aporta al emprendimiento de los estudiantes
y egresados es otro sello. Nos buscan mucho para pensar procesos innovadores, nos buscan mucho para buscar experiencias nuevas, creativas. Tenemos profesores que están pensando esos procesos de innovación y la UTB se piensa como una institución innovadora y es como algo en lo cual se insiste en el proceso formativo. Ahí también yo creo que hay parte de ese sello. Estamos tratando también de darle a ese sello, en ese sello imprimir un peso particular en el tema de las humanidades, de los estudios generales, porque las fortalezas empresariales y en tecnología y en innovación hay que equilibrarlas y enriquecerlas con la lectura, con la literatura, con el idioma bien hablado, la lengua materna y las lenguas extranjeras, con la posibilidad de argumentación, de expresión oral, de conocer la historia, de saber interpretar la sociedad. Todos esos elementos que nos dan las humanidades, las ciencias sociales, conocer las culturas, ser sensibles al otro, hacer equipos, entender los entornos comunitarios, son una serie de elementos que hemos identificado como competencias transversales, algunos les dicen blandas, para hacerlas más presentes en ese sello institucional, ya están en los currículos, ya están en nuestra vida diaria, hay que fortalecerlas y muchísimo más. Ahí yo creo que hay una cantera de trabajo hacia futuro muy importante. Y otra cosa, el valor de lo internacional. La UTB ha hecho una labor grandísima en temas de convenios, en temas de movilidad de profesores y estudiantes, y ahora trabajando mucho también desde la pandemia y hacia futuro en lo que llamamos la internacionalización en casa, que no es más que buscar estrategias pedagógicas, culturales, lingüísticas, para que los estudiantes tengan una mente global, para que los estudiantes piensen la ciudadanía global. Eso hace parte también de ese acervo de cosas que nos identifican. Podemos seguir hablando tú y yo de este tema del sello institucional y encontramos muchas cosas más. Y es algo que quisiera que de alguna manera indagar un poco más, si me permite, si es, bueno, estamos en un contexto difícil, estamos en un contexto de pandemia, hoy estamos todos conectados pues, a través de redes, y lo que mencionas del perfil del sello, ¿eso se va a ver modificado por esto que estamos viviendo hoy? He pensado mucho en eso, ¿sabes? Lo que creo es que no podemos dejar pasar la pandemia sin aprender. Aprender a valorar más nuestro trabajo alrededor de la ciencia, su divulgación, lo que llamaríamos una tarea de ilustración científica. La pandemia nos ha enseñado que las universidades tienen un papel pedagógico con la ciudadanía y es elevar esa capacidad ilustrada de entender la ciencia y sus retos. Ahí yo creo que espero que después de la pandemia seamos mucho más conscientes de ese papel y seamos mucho más responsables con ese papel hacia afuera, de divulgación y consolidación y transferencia de lo científico, que finalmente ahí están las verdaderas respuestas que solucionan este tipo de problemas que está enfrentando la humanidad. Esa es una primera cosa. Una segunda cosa es el fortalecimiento de las humanidades y las ciencias sociales. Yo creo que la pandemia nos ha obligado a repensar el cuidado de todos. En primer lugar, nuestra pertenencia a la humanidad, nuestra pertenencia a un contexto
que va más allá de nosotros mismos y más allá de nuestro entorno citadino y más allá de nuestro país. Nos ha obligado a pensar otra vez en la historia. ¿Ha habido pandemias antes? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién la ha vivido? Nos ha obligado a pensar un poco cómo están sufriendo otros esta situación. Vemos las cifras, las estadísticas de lo que está pasando en otros países. Finalmente nos sentimos vitalmente, esencialmente en un tema tan crítico como la salud, conectados con todos. Yo pensaría que ahí hay un filón de reflexión, de pedagogía, de educación que ojalá permanezca hacia futuro, hacia un proyecto educativo que forme seres más sensibles, más cultos, más globales, más humanos, finalmente. Entonces yo creo que esta pandemia sí debe dejarnos cosas, a pesar de que muchos dicen con cierta razón, todo va a volver a ser igual, pero por lo menos que estemos enriquecidos, que por lo menos tengamos mejores reflexiones y estemos más capacitados para enfrentar ese mundo post-pandemia que va a tener retos muy difíciles, entre otros la reactivación de tantas cosas que se han perdido. Un elemento que es clave, digamos, en lo que mencionas es que, bueno, está el tema del aprendizaje y lo que como institución podemos nosotros recoger de esto. Pero, digamos, el tránsito no ha sido nada fácil, sobre todo porque muchas veces las decisiones tienen que ser tomadas con falta de información, la certeza es algo que escasea, hay muchos riesgos y las universidades en especial han sido instituciones relativamente paquidérmicas en el cambio. Se ajustan en unos temas, pero en otros han sido muy tradicionales, muy conservadoras. Esto lo has mencionado en varias oportunidades. En ese sentido, ¿cuál es tu percepción de la UTB en este proceso de la pandemia, en este ajuste rápido? ¿Cómo has visto la institución a nivel, digamos, de la universidad, a nivel local y el papel que ha desempeñado? Primero, creo que todos estamos muy satisfechos con la rapidez que respondimos. El diseño de la estrategia DORRETIC, en lo cual tú tuviste mucho que ver, fue oportuno, pertinente, rápido, y fue acogido enseguida por todos los profesores y por los estudiantes. Entonces, ahí hay como un efecto de demostración de que es posible cambiar e incluso es posible cambiar intempestivamente. Entonces, ahí hay una cosa muy bonita porque nos hace pensar que los procesos de innovación educativa pueden y deben ser sostenibles hacia futuro. Lo que hemos hecho es bajarle el tono a las posibles resistencias, bajarle el tono al que dice, no, es que no me gusta tanto usar esta tecnología o aquella, y quitar pretextos y dedicarnos definitivamente a hacer una innovación que tenga largo aliento, que sea sostenible, que podamos ir monitoreándola, que podamos ir estudiándola en sus resultados con todo el tiempo posible, que la pandemia no nos ha dado tanto eso, para que haya transformaciones, digamos, reales hacia futuro. Y una segunda cosa que digo, fíjate, dentro de tantas cosas que uno puede retomar de la historia de la UTB, es que es una de las pocas instituciones en el país que se tomó en serio la educación virtual, que tiene experiencias serias en educación virtual. Yo creo que aquí estamos trabajando, tú lo sabes en eso, en reforzar nuestro proyecto, nuestra oferta, nuestro compromiso con lo virtual. Y por eso no quiero aquí dar chivas porque ya lo estamos discutiendo con el Consejo Superior, pero pronto nosotros
haremos nuevas ofertas en este campo a nivel de pregrado y de posgrado. Pronto sabrán de una renovación de la UTB en términos de oferta de educación virtual, buscando siempre la calidad, buscando siempre la pertinencia, buscando siempre los mejores aliados. Y eso yo creo que es una gran cosa, porque en medio de las dificultades de esta pandemia, le sacamos el tiempo y el esfuerzo a diseñar y preparar cosas de futuro. Esto me parece supremamente importante. Y eso, por supuesto, va a modificar en gran medida la forma como la institución opera en un futuro. Ya lo habías mencionado anteriormente, de esta pandemia tenemos que aprender y seguramente incorporaremos muchas de las decisiones que hemos tomado a la luz de la coyuntura, quedarán incorporadas de manera permanente. Pero de todos modos, este se ha convertido como en un momento icónico y lo será en el futuro, un momento de referencia. No obstante, al mirar hacia atrás, hay otros momentos de referencia, otros hitos, otros elementos que resaltar de la historia de la UTB. Y para mí, un poco, el mundo se divide entre las personas que rayan los libros y las que no los rayan. A mí me gusta rayar, subrayar y anotar. Cada persona ante un libro, pues distintas personas pueden subrayar párrafos diferentes. En algunos se coincide, en otros no tanto. De esa historia de la UTB, ¿qué elementos, qué hitos resaltarías, digamos, en ese recorrido que llevamos de estos 50 años? Qué bueno que me preguntes eso. Yo también me lo he preguntado. Además de pues, el hito que hoy estamos celebrando, que es un poco ese carácter visionario de quienes se imaginaron esta institución y quienes firmaron esa acta constitutiva hace 50 años, yo quisiera destacar algunos que sucedieron después. Uno primero es el ingreso de los gremios en la UTB en 1975. Eso le dio un rasgo característico a esta institución y eso de alguna manera determinó su futuro. Porque eso le dio, por un lado, más sello empresarial, que todavía se nota, pero por otro lado, también enfatizó mucho esa idea de que la vocación de la UTB es una vocación de ciudad. El hecho de que los gremios entraran, la ANDI, FENALCO, la Cámara de Comercio, ACOPI, Camacol, obligó a la institución a estar pensando cada vez más en el destino de la ciudad y en temas de desarrollo empresarial, competitividad, formación para la innovación. Ese fue un momento, a mi modo de ver, claro. Y por supuesto, contribuyó mucho a esa idea de una universidad sin ánimo de lucro con vocación social. Eso fue muy importante para mí. Hay un par de momentos más que también, y es el momento en que esto era una corporación universitaria muy centrada en la docencia y en la formación, y durante la rectoría de Patricia Martínez, por allá en el año 2003, si no estoy mal, Daniel, se le dio el carácter de universidad. Eso, además de muchos otros elementos que valdría la pena mirar en detalle más adelante, es definitivo para la vocación sobre el tema de la investigación y para la posibilidad de ofrecer maestrías investigativas y doctorados más adelante, como en efecto lo hizo la institución. El hecho de, desde ahí en adelante, consolidar grupos de investigación
estimular la producción intelectual de los profesores, estimular la formación de profesores hacia títulos doctorales, que hoy hace que tengamos ya cerca del 30% de nuestros profesores tienen título doctoral y el resto título de maestría. Tiene que ver con esa vocación de universidad, con esa transformación hacia la idea de universidad que se da por allá en el año 2003. Y otro hito importante para mí es el del año 2011, que es cuando se da la acreditación institucional. O sea, el reconocimiento de la comunidad académica del país, del Ministerio de Educación Nacional, de los pares, del Consejo Nacional de Acreditación, de que esta es una universidad de calidad, que guarda estándares de calidad, que es comparable a las universidades de calidad en todo el mundo. Eso es un reconocimiento importantísimo. Eso da una gran confianza. Eso generó confianza, generó visibilidad, generó compromiso. Implicó que la universidad de ahí en adelante va a estar evaluándose con base en unos estándares y unos indicadores. Implicó muchísimas cosas que yo creo que de alguna manera cambian el panorama y los retos estratégicos futuros de la UTB. Eso fue en el año 2011. Y uno más, termino con ese, que no sé si me estoy alargando mucho, es la oferta de doctorados. En el 2015 se otorgó por primera vez en convenio con la Universidad de Cartagena un doctorado en ingeniería, un área clásica y fuerte de la UTB. Y este año, muy recientemente, ya el Ministerio de Educación Nacional nos aprobó el inicio de un doctorado en desarrollo regional y local. Me da una gran satisfacción eso, una gran satisfacción porque en la UTB hay un grupo de profesores muy importantes que piensan los temas de desarrollo a nivel local, que han hecho investigaciones en ese tema, que han publicado y que tienen unos deseos inmensos de formar investigadores con un gran nivel de innovación, pero con un nivel internacional, que sean unos estudiosos de la problemática económica y social de nuestra región. Ese doctorado va a empezar el año entrante, pero está aprobado ya desde este año. Eso yo lo veo como un hito, porque en el mundo universitario todos sabemos, un título doctoral son palabras mayores. Requiere unos niveles de formación científica muy altos y la UTB está ahí. Y una característica de ese programa doctoral que mencionas, de acuerdo a lo que pues, hemos visto en su desarrollo y en el proceso de aprobación, es el tema de lo interdisciplinario, de lo multidisciplinario. Ese elemento, ¿cómo lo ves, digamos, en el futuro de la universidad? Con respecto, digamos, a lo que podría ser el desarrollo tradicional de una oferta más, digamos, disciplinaria. Sí, fíjate que eso me sirve para volver a decir que 50 años es mucho, hay una historia muy grande ahí y es poco si uno se compara con la historia de las grandes universidades, muchas de ellas, así como tú dices, conservadoras, tradicionales. La Universidad de París, si no estoy mal, fue por allá en el año 1150 que fue fundada, o la Universidad de Bolonia un poco antes, creo que fue en 1088. Y así encuentra uno una cantidad de universidades europeas, las norteamericanas más recientes, Oxford y Cambridge, también cercanas al milenio. Universidades que en todos estos años han consolidado estructuras relativamente tradicionales, muy fuertes, pero relativamente tradicionales. Nosotros tenemos la ventaja de ser muy jóvenes, de estar en el Caribe, de tener una idea más fresca de la educación superior, y esa idea fresca también tiene que ver con ese tema de la interdisciplinariedad. No tenemos esos departamentos clásicos que están como encerrados en sí mismos. En la UTB los profesores de economía trabajan
con los de ingeniería, fácil. Trabajan con los administradores de empresas, con los contadores, con los comunicadores sociales, fácil. Alrededor de un problema he visto trabajar ingenieros, con economistas, con politólogos y hasta con psicólogos. Entonces, eso es como siento que la UTB, por esa juventud y por esa frescura, está como en el orden del día de lo que está pasando en las universidades que más transforman y más innovan en investigación, hacen trabajo interdisciplinario, no se quedan allá encerrados en sus departamentos, sino que plantean problemas relevantes, pertinentes, y ponen a gente de distintas disciplinas, pero muy rigurosos, a hablar y a buscar soluciones novedosas. Eso nos está pasando en la UTB y creo que también debe ser un rasgo y un sello del presente y del futuro. Yo quisiera cambiarte de tema brevemente porque hace un rato mencionaste el programa de formación doctoral. Los programas de formación en general, hemos tenido tanto estudiantes de maestría como doctorales. Quisiera ponerle una nota personal, digamos, al tema con una anécdota, y es que cuando yo estaba estudiando economía en la universidad, la noticia cuando estaba por allá como en cuarto o quinto semestre, era que un profesor, el primer profesor, quizás el primer profesor que había obtenido, acababa de obtener su título de maestría en un convenio, creo que había hecho la Universidad de Cartagena con la Universidad Nacional. Y ese profesor, un muy buen profesor de la época, se graduó en ese, como cuando estaba en cuarto o quinto semestre. Entonces, en ese entonces, digamos, todos los profesores eran profesionales. Desde esa época, pues ha pasado ya un tiempo y el programa de formación de la universidad, pues ha tenido unas repercusiones importantes. En ese sentido, ¿qué esperar de la universidad? ¿Qué esperar a la luz de este programa de formación profesoral? ¿Cuál ha sido la incidencia de ese tipo de programas en el crecimiento de instituciones que como esta, digamos, una apuesta muy importante es formar su capital humano? Sí, fíjate que tú me acuerdas también en las épocas que yo participé en los grupos que estaban pensando la política de calidad y de acreditación en el país, que mucha gente le preguntaba a uno, bueno, ¿qué es lo más clave en la calidad de una universidad? Entonces uno siempre sacaba un discurso como, no, es que son muchas cosas, este es un tema muy complejo, que es que está lo curricular, el campus, están las bibliotecas, están los profesores, está esto y lo otro, y bueno, el prestigio de tantas cosas que se discuten cuando se habla de calidad, los procesos, el producto, etc. Pero había gente insistente, pero dígame una que sea la más importante de todas. Y varias veces me acorralaron para que dijera una. Si usted se queda con un factor que determina la calidad de una universidad, ¿con cuál se queda? Y yo lo tengo muy claro, con los profesores. No hay universidad de calidad sin profesores buenos. Eso no existe. Y por lo tanto, todo esfuerzo de selección, formación y consolidación de un cuerpo profesoral es el mejor esfuerzo, es la mejor inversión en una universidad. Por eso creo muchísimo en los planes de formación, en los programas de formación, como llamamos en la UTB, o planes de desarrollo profesoral, como se llaman en otras partes, y más con la realidad del capital humano de un país como el nuestro, ¿no? En otras universidades del mundo se dan el lujo de simplemente recibir los mejores profesores. Ahí el problema es de selección. Entonces después hacen más un training relacionado con la práctica misma, con la pedagogía que cuesta tanto en las universidades tradicionales. Pero aquí, en un país como el nuestro, con una inversión tan baja en ciencia y tecnología, con un número tan bajo de doctores, resulta difícil, costoso, retador consolidar
una comunidad académica como la que hemos consolidado en la UTB. Yo creo que es demostrar el cuerpo profesoral en este momento de la Tecnológica de Bolívar. También constituye un reto hacia futuro, consolidarlo mucho más, traer más profesores internacionales, aumentar el porcentaje de profesores con doctorado y no quedarnos en solo la formación posgradual y doctoral de los profesores, sino también trabajar mucho en esa formación natural que se hace con ellos mismos, estudiando nuestra práctica, lo que hacemos en el aula, compartiéndolo en ese espíritu como de innovación que hace que nuestros procesos formativos también sean innovadores. No, muy interesante porque de alguna manera ese, digamos, ha marcado precisamente la evolución de la universidad en muchos aspectos que están relacionados con lo que tú mencionas, no solamente de docencia, sino también de investigación. Y antes, digamos, de empezar como a cerrar este conversatorio con preguntas un poco más de oráculo hacia el futuro, un elemento que está muy amarrado a esto es el tema de la investigación. Tú ya habías hecho referencia un poco a algunos elementos, pero creo que valdría la pena que conversáramos un poco sobre cómo ha sido la evolución de la universidad en términos de investigación y cómo la ves en este momento. Fíjate, hemos dicho, y tiene uno que estar un poco tiempo en la UTB para darse cuenta, la UTB es fundamentalmente una institución formadora. O sea, lo que más hace y mejor hace es formar gente, formar profesionales. Lo hace con calidad. Y yo creo que ahí está gran parte del peso del cumplimiento de nuestra misión. Y una segunda cosa que tiene mucho peso en la UTB es, como lo hemos dicho desde el principio, los compromisos de ciudad y de región. Es decir, el enganche con la empresa, el enganche con los problemas sociales, el enganche con los gremios, el enganche con las dinámicas públicas, la responsabilidad de opinar, de orientar, de ser faro. Ahí hay un sello que la UTB no puede perder nunca. Pero por supuesto es una universidad que hace docencia y se conecta con el entorno, pero también investiga. No investiga de punta en todas las áreas, va constituyendo unas áreas estratégicas que es donde más investiga. Por ejemplo, uno ve el tema de los doctorados y ahí ve que los doctorados ya muestran dos áreas en donde en la UTB se hace investigación de altísimo nivel. El área de ingeniería, dentro de las cuales ya hay algunas áreas en particular, y el área de economía, desarrollo social, desarrollo local, regional. Ahí hay unas capacidades de investigación muy grandes y vienen otras por ahí, que también en temas de sostenibilidad, en temas de energía, es probable que pronto tengamos noticias de ofertas nuevas precisamente por la consolidación de los grupos y así en otras áreas. Entonces, la investigación nuestra, subrayo otra vez, es pertinente, aplicada, es una investigación orientada a resolver problemas, es una investigación con vocación de aplicación social. Esa es como la investigación que yo veo en la UTB y es una investigación que así hay que cultivarla mucho más. Allí es muy importante, por ejemplo, la relación que tú ya lo has señalado antes, la relación con la empresa, pero por ejemplo, ese escenario de relacionamiento empresa, Estado, agrupaciones sociales, eventualmente ya se abran como de esas cuatro aristas. La universidad también ha venido avanzando, digamos, en recuperar algunos espacios de ellos. Sí, es un escenario que no podemos perder. Las empresas también son escenarios de formación de personas,
son escenarios de innovación, son escenarios de creación de conocimiento también, tienen un know-how impresionante. Yo creo que esa cosa que se ha hablado en el pasado, de como en los abismos, los desencuentros entre los tiempos, los lenguajes de la empresa y la universidad, hay que superarlos. Y en la UTB no lo veo. Y yo creo que dialogamos todos los días con los empresarios, aprendemos de ellos. Y espero que ellos aprendan también de los académicos. Y eso todo lo que tenemos que ir haciendo es mantener como natural, como ya existe en la UTB, un diálogo con el mundo empresarial. De ese diálogo siempre salen cosas. Por eso es tan importante, por ejemplo, ese espacio que hemos creado que se llama el CUE. Pero también no solo el CUE, sino las relaciones directas que tenemos con Reficar, con Tenaris, con el puerto, con las industrias del sector petroquímico, con las industrias navales, con los astilleros. Ahí ese diálogo constante que empieza con las prácticas de nuestros estudiantes, pero que sigue con proyectos de innovación o con proyectos tecnológicos que tenemos con ellos. Eso es una cosa que tenemos que cultivar todos los días porque está ahí en la dinámica que también estos 50 años han ayudado a construir. Claro, y un elemento clave ahí es resaltar que hay muchas de estas empresas que además han dado ahora el paso a ayudarnos con la formación, con ampliar nuestra cobertura. Empresas como Reficar, Cosalud, la Sociedad Portuaria, Puerto Bahía, Termocandelaria, y ese es otro aspecto, ¿no? Ese es otro aspecto. Y también surge de ese diálogo. En la medida en que hay confianza, en la medida en que ven que hacemos una labor buena, pues nos van a ayudar como nos están ayudando a dar más becas, porque nuestros jóvenes en la costa lo necesitan. Hay mucho talento y pocas posibilidades de acceder a instituciones acreditadas de alta calidad. Entonces, ahí en ese diálogo con los empresarios encontramos caminos como los estamos encontrando. Últimamente me sorprendo cómo nos ayudaron las empresas a conectar a los muchachos que estaban desconectados. Cómo nos ayudaron a rescatar el programa de becas. Cómo encontramos siempre en esas instituciones personas que creen en la educación superior como la gran apuesta e invierten. No es fácil, es costoso, pero tenemos que perseverar, perseverar, perseverar. Invertir en la educación superior, invertir en mayor acceso a la educación superior con calidad es la llave que necesitamos todos. Bueno, no, este conversatorio ha estado muy, muy interesante y muy entretenido. Tenemos que ir cerrando, pero no quisiera hacerlo sin, entonces, como lo había advertido, un poco desempolvar el oráculo, sacar la bola de cristal y preguntarte por lo que crees que puede tener la universidad como futuro, nuestro papel, tanto a nivel local como regional, que parte también de nuestra visión y nuestra misión, nuestro plan estratégico. ¿Cómo ves a la universidad en, digamos, los próximos 10 años? Sí. Una primera cosa que es obligada es que tenemos que cultivar y cuidar todo ese tesoro de valores, de rasgos, de sello que tenemos y que algunas de esas cosas las hemos hablado aquí. Es una cosa que tenemos que cultivar más relacionamiento con la empresa, más innovación, más compromiso con la ciudad, más capacitación de profesores. Todas esas cosas que hemos hablado hay que cultivarlas y hay que cuidarlas. Pero si tú me preguntas por cosas nuevas o por cosas que van a ser claves en el futuro, diría en primer lugar, educación virtual. Tenemos que aprovechar nuestra historia, nuestras capacidades, lo que nos ha enseñado la pandemia también, para ser capaces de ser innovadores. Que dé señas, que esté de acuerdo con las lógicas mundiales, con las nuevas generaciones, con el nuevo mundo del trabajo. Ahí yo creo que hay un reto muy interesante. Uno segundo es acentuar la internacionalización.
en este momento que no hemos podido tener movilidad, hemos pensado mucho en que hay que tener más convenios, hay que cultivar más las lenguas en la institución. Se ha hecho un trabajo maravilloso con el Centro de Idiomas, eso hay que fortalecerlo y que la UTB sea ejemplo de bilingüismo hacia futuro, internacionalización y bilingüismo. Yo creo que son rasgos claves dentro de toda esa tarea innovadora que vamos a tener. Creo que ibas a decir algo al respecto de eso. Sí, no, quería resaltar que son muchos los retos que tenemos, pero en especial creo que las oportunidades que también nos abre de alguna manera, irónicamente, la pandemia para fortalecer esos procesos, aun cuando pase, son una oportunidad muy interesante. Muy bonita oportunidad, muy interesante oportunidad. Claro que sí. Yo creo que esa ha sido, digamos, también una bonita experiencia, y es que durante todo este tiempo, tú eres consciente, hemos estado dedicados a enfrentar las dificultades de la pandemia a la vez que repensamos, retomamos tareas estratégicas y pensamos más allá de la pandemia en lo que hay que hacer. No nos podemos quedar esperando a ver qué va a pasar en el futuro. Eso es una cosa que uno tiene que anticipar. Entonces yo creo que ahí tenemos unos retos muy interesantes que van a seguir construyendo un futuro cada vez más promisorio para la UTB en relación siempre con su ciudad y su región. Maravilloso. No, pues un conversatorio extraordinario. Muchísimas gracias. Yo quisiera que antes de despedirnos y darle la palabra a Irina, nos contaras un poco brevemente qué es lo que podemos esperar de estas celebraciones que vamos a tener durante este tiempo. Nos cogió el cumpleaños En con cuarentena. docencia, reuniones remotas, confinados, cuidándonos en cuarentena a todos. Y tenemos que ser consecuentes con eso. Entonces, empezamos hoy un ciclo de webinars en donde vamos a tener espacios como este, pero con muchas más personas, con los empresarios de la ciudad, con los gremios, con nuestros egresados, con profesores. Y esto de los estudiantes, los egresados y los profesores es muy bueno, porque lo que queremos es resaltar historias, historias de vida que nos enseñan de estos 50 años. Historias que han marcado a las personas, que han marcado a las empresas, que han marcado a la ciudad y que tienen que ver con los 50 años de la UTB. Y eso lo haremos todo este año. En septiembre vamos a tener un evento virtual con presencia de la ministra de Educación y puede que otras autoridades importantes del país, pero por supuesto con el liderazgo de la ciudad, con todos los egresados, la comunidad académica e invitados especiales, ya un acto más formal de los 50 años. Eso será en el mes de septiembre, lo estaremos anunciando, y esperamos ya que el año entrante podamos tener un encuentro presencial. Ojalá para celebrar otro momento clave de estos 50 años, y es cuando se dio la primera clase, que fue por allá en enero o febrero de 71, perdón, 71. de 1971. Entonces, en ese momento, ojalá podamos también mostrarle a la ciudad ese gran proyecto que fíjate que la pandemia también ocultó, pero un proyecto maravilloso, que es el proyecto Alcatraz de renovación del campus, que es un ejemplo también de innovación en infraestructura de la UTB. Y eso queremos mostrarlo también a inicio del año entrante, en este ciclo de reuniones, de celebraciones, de un cumpleaños, de algo que mueve una cosa vital en nosotros los seres humanos: los orgullos, el orgullo. El orgullo nos da más sentido de pertenencia, el orgullo nos da motivos de acción, el orgullo nos da identidad, el orgullo nos da esperanza. Así yo quiero como cerrar esta idea
porque se habla mucho en nuestra comunidad del orgullo UTV. No es una palabra más. El orgullo UTV es creer en nosotros, es tener identidad, es creer en el futuro, es trabajar por todas estas cosas bonitas que cultiva la Universidad Tecnológica de Bolívar. Maravilloso, muchísimas gracias. Irina. Bueno, muchísimas gracias, señor rector, hermosas palabras. Muchas gracias, Daniel, señor vicerrector. Entonces, los continuamos invitando a participar en los eventos y actividades con motivo de la conmemoración de los 50 años de la UTV. La información la pueden encontrar en nuestra página web www.utv.edu.co y en nuestras redes sociales oficiales @UTVoficial. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Este es el inicio de una serie de webinars que vamos a hacer a lo largo de este año. Esperamos contar con su presencia. Que tengan una feliz tarde. Gracias a todos.